Obviamente los actores en nuestro contexto tenemos una hipersensibilidad latina. Normalmente hay actores que por evitar conflicto con el director aceptan todo lo que le dice y viceversa, directores que aceptan todo lo que el actor propone, sin llegar a una discusión o a una especie de negociación. ¿Les ha pasado eso y en qué afecta eso al producto? No, eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo, claro. Claro, porque ahí... Lo que pasa es que ese choque tiene que ser resuelto de manera creativa y de manera propositiva, digamos. Si se convierte en un problema de egos, pues no resulta nada bien, ¿no? O sea, igual puede resultar una obra de teatro ahí y esa obra de teatro puede informar cosas y puede decir cosas, pero puede ser para uno como actor necesariamente una desazón trabajar en una obra de teatro así, o en una telenovela donde le toque a uno decir ciertas cosas y tenga un director que no es capaz de mirar más allá de lo que está en el texto. Puede ser realmente una pesadilla. Ahora quisiéramos escuchar desde la experiencia de cada uno, ¿qué método emplean ustedes en un primer acercamiento al texto y en una primera comunicación con el director? ¿Cómo funcionan ustedes frente al proyecto? Digamos que yo tengo una idea general de qué es mi personaje dentro de la totalidad del proyecto. Yo creo que uno debe construir conflictos positivos y puede construir conflictos muy negativos con el director. Yo considero que un conflicto negativo es suponer que mi personaje, porque soy yo el que lo hago, es el protagonista de todas las obras en las que yo voy o de las películas en las que yo estoy, porque entonces yo voy a tratar de construir más allá del lugar que le corresponde al personaje, y me parece que lo primero que uno debe entender es cuál es el lugar que le corresponde. ¿A qué juego yo? Como en el fútbol, yo voy de defensa o voy de delantero, y tengo que tenerlo clarísimo, porque si yo soy el arquero y quiero hacer los goles, pues estoy cometiendo un error. Si yo soy el arquero, yo tengo que tapar y yo tengo que saber sacar el balón y de ser posible ponérselo al delantero para que él vaya y haga el gol. Yo debo saber hacer el pase, digamos. En otro momento yo debo ser el que haga los goles y debo estar preparado para eso. Me parece que uno debe tener como la claridad de cuál es el lugar que le corresponde en cada proyecto. Digamos que eso, como en términos generales, yo me planteo como unos lineamientos generales del personaje. Yo no pienso, en principio no pienso ni en gestualidad, ni en cómo habla, ni en cómo dice, ni nada de eso. Para mí, digamos que es más un problema de comportamiento general del personaje. Y luego trato de abordar, porque lo concreto para un personaje son sus escenas, lo otro son ideas que uno tiene. La televisión tiene un encanto para mí, y es que le propone a uno todos los días un problema nuevo, si uno sabe entender que le está proponiendo un problema. Porque la televisión en su premura, en su rapidez, a diferencia del teatro y en buena medida del cine, todos los días le traen a uno una escena nueva para hacer. Y en la televisión, como las cosas dependen del rating y entonces hay que mover la novela y hay que meterle acción, hay que meterle una cosa u otra, los personajes se traicionan todo el tiempo. Entonces, lo concreto para uno como actor, más allá, digamos, del lineamiento general de lo que uno va a hacer, son las escenas. En las escenas es en donde uno debe poder ponerle la carne a las ideas que tiene. Y vuelvo a lo de la televisión, porque en televisión hoy mi personaje dice: yo considero que el blanco es el color más bonito que hay, y mañana tiene que decir: yo considero que el blanco es el color más inmundo que hay. Y tengo que conseguir que el mismo personaje diga las dos cosas absolutamente contrarias, las proyecte, se las crea y no se traicione, y tenga un mismo cuerpo ese personaje. Entonces, en cada escena
Uno debe reinventar su personaje, debe hacer su personaje. Es ahí donde está. Yo escuchaba hace muchos años a un director argentino que se llama Ricardo Barti, que él hacía esa afirmación. Decía, o sea, uno no actúa en ideas, los personajes no existen, los personajes existen en la escena. En cada escena existe el personaje. No existe un personaje de principio a fin en una película. Existe un personaje en el momento mismo en que usted va a abordar una escena o un movimiento del personaje. Sí, yo creo que complementando, estoy bastante de acuerdo con lo que dice Álvaro, no hay métodos, o sea, no hay un solo método para hacer un personaje. Depende primero de la obra, depende del medio. Si usted está en televisión, pasa la experiencia que está contando Álvaro. Si usted está en teatro, es otra. Si está en cine, otra. Y además, si está en otra obra de teatro, en otra película, en otra telenovela, pues uno se tiene que estar reinventando con eso. Yo creo que también hay una cosa que me parece que a veces se olvida, que es muy importante, es la expresión de los ideales que uno tiene de la vida, ¿no? Los ideales éticos, llamémoslo así. ¿Qué quiero yo expresar con este personaje, ¿no? A la gente? Porque definitivamente el arte es eso, el arte es expresar una espiritualidad y una posición, y no es solamente una técnica. Yo me aprendo esto y ya la doy. A eso todo lo que está diciendo Álvaro le agregaría ese asunto. ¿Cuáles son mis digámoslo así, mis ideales éticos frente a lo que yo voy a hacer? Y los personajes no están afuera de uno, están en uno. Esa podría ser una especie de posición metodológica. Yo tengo el Quijote adentro, el Quijote no es el que a mí me han mostrado. El personaje Fernando, Fernández, Julio, lo que sea, fulanito, no está allá, está en mí. Entonces, si yo lo exploro a partir de mi persona, de mi mundo, de mi cosmos, pues puede salir algo mucho más interesante que ponerme a copiar lo que hizo tal actor con el personaje Ricardo III en tal obra. No, Ricardo III y ese autoritario y ese hombre terrible también lo puedo tener yo. ¿Por qué no lo exploro? ¿Por qué no lo busco? ¿No? Y ahí hay algo mucho más, diría yo, mucho más rico para uno que estar copiando otras cosas.